Los desmayos y síncopes están entre los fenómenos médicos que con mayor frecuencia los adultos hemos experimentado. El síncope vasovagal es el más común de todos. La incidencia de este síncope es de 47%. La pérdida de conciencia puede ser causada por muchos trastornos, en su mayoría de origen benigno. Sin embargo, en una proporción pequeña de casos, el síncope puede ser causado por un trastorno que implica peligro para la vida. Pero, ¿qué causa el síncope vasovagal? ¿Puede presentarse a cualquier edad? ¿Cuándo representa un problema serio para la salud? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre síncope vasovagal con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y bueno, sea usted bienvenido a estos minutos de Mitos de la Salud, ya en el año 2023, en la que quiero agradecer a todos los especialistas, a todos los médicos que durante el pasado año colaboraron con nuestro programa y que siempre pues se comprometen a continuar compartiendo con nosotros cada jueves a partir de las 4:30 de la tarde. Esa voz autorizada que va a hablar sobre el síncope vasovagal es la del doctor Alberto Rubén Piris, alguien muy cercano a nuestro equipo de trabajo, a nuestros espacios de la radio y la televisión. Intensivista, especialista en terapia intensiva de segundo grado, es además máster en urgencias médicas y presidente del capítulo de medicina intensiva y emergencia en nuestra provincia de Holguín. Toda una voz autorizada y que le agradecemos infinitamente que sea el especialista que nos conceda la primera emisión del año 2023. Así que enhorabuena, doctor. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a los oyentes. Es un placer tenerlo acá, doctor. ¿Qué entender por síncope o crisis vasovagal? Bueno, para que la población conozca, para nada lo que vamos a hablar aquí puede originar una horma. O sea, que lo que digamos aquí hoy sea una ley. Porque el tema, igualmente que es polémico entre la población, es polémico entre los profesionales de la salud. Y es polémico también en las diferentes literaturas. Pero el síncope generalmente es la pérdida brusca de la conciencia, que se puede acompañar o no de otros síntomas, pero que se recupera generalmente en un periodo entre 15 y 20 segundos y el paciente se recupera completamente. ¿Se recupera solo? Solo. Para que sea un síncope tiene que haber perdido la conciencia. Y el síncope constituye un síntoma, no es una enfermedad. Por lo tanto, ese paciente no debe tomarlo a la ligera. Una vez que se recupere, debe acercarse a su médico para establecer la conducta que se hace con los estados sincopales a cualquier edad de la vida. Estamos hablando de un síntoma, como usted nos acaba de decir, que es frecuente, doctor Piris. Bueno, el síntoma más frecuente que tienen los adolescentes por lo general es el síncope. Pero depende los estadios de la vida donde usted esté. Pero lo mismo se puede ver en un niño muy pequeño, en un niño de edad intermedia, en un adolescente, se puede ver en un adulto joven, se puede ver en un adulto mayor y se puede ver en los ancianos. Él forma parte de alguna enfermedad hasta que uno estudia al paciente y le pone un diagnóstico definitivo. Uno le dice al paciente que entonces dentro de los síntomas que acompañan su enfermedad está el estado sincopal. A ver, para comprender más sobre el tema, no estamos hablando de una enfermedad en sí misma, es decir, el síncope o crisis vasovagal, que usted me explicaba que se puede manejar también de esta manera, no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma. Es un síntoma y que el paciente debe ser estudiado a toda cabalidad. El principal problema, yo conversaba hoy por la mañana con el doctor Roberto Hidalgo, que él es cardiólogo. Los cardiólogos estudian mucho los síncopes. Y él me recomendaba que su primera recomendación a la población y a cualquier persona que sufra un síncope es que tenga los estudios correspondientes. Esos estudios van desde estudios de la química sanguínea hasta estudios tecnológicos como es el electrocardiograma, el ecocardiograma, y si se establece un diagnóstico de origen cardiovascular, ya tiene tu diagnóstico. Pero se puede seguir con una tomografía axial computerizada, con un electroencefalograma y con una resonancia magnética. Hay otros estudios más profundos que ya lo hacen en especialidades, como son las mesas basculantes,
otros estudios que se hacen para determinar diagnóstico. Pero antes de uno decir que usted tiene un estado sincopal que proviene sin ninguna alteración orgánica, debe ser estudiado, porque si no te quedas con la duda, si te estás bañando un día en una playa y te da un estado sincopal que tú no te hayas estudiado, puedes ahogarte. Porque no, o sea, caes al agua, tragas agua, o sea, puedes tener un ahogamiento. O sea, los estados sincopales, la idea es que hay que estudiarlo. Y de hecho no se debe ser sincopal, se debe decir síncope. Síncope. Sí, no se debe decir. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación. Les recuerdo a nuestros televidentes que este programa se transmite en vivo y que ofrecemos la oportunidad de intercambiar, de hacer un interrogante relacionada con el tema a través del 2445-3447. Cuando una persona tiene un síncope o una crisis vasovagal, puede tragarse la lengua. Por eso hay que tratar de sacarla a toda costa. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Le propongo el contacto con Giancarlos Cobas, que se encuentra en Exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con el síncope vasovagal. Acompáñenos. ¿Ha escuchado hablar usted sobre el síncope vasovagal? ¿Sabe lo que es? No he escuchado nada. No con tantas palabras, pero sí síncope sí, que es como un desmayo. Puede ser por un motivo muy fuerte, por una noticia, o bien por mucho caminar, mucho esfuerzo físico. ¿Usted se ha desmayado o ha visto desmayarse a alguien? Sí he visto, yo nunca me he desmayado. Por motivos emocionales, pero he visto también por motivos de salud, más bien por diabetes. Los síntomas. Generalmente la gente se va apagando poco a poco. Te da mareo, que se te quiere la vista, te falta a veces hasta el aire. Empiezan con sudoración, se ponen pálidas, sudoración y como sentirse frías. El síncope vasovagal, ¿por qué las personas se desmayan en ese momento? No, esa enfermedad no la conozco, no sé sobre eso. Puede ser por mucho esfuerzo físico, esfuerzo mental. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos, gracias por estas opiniones que siempre tributan a nuestro programa y que nuestro invitado, el doctor Alberto Rubén Piris, pues se va a encargar de aclarar. Yo creo que vale la pena esclarecer cuestiones relacionadas con el síncope vasovagal y desmayo. ¿Estamos hablando de lo mismo, doctor? Porque la gente se refiere casi a lo mismo. Bueno, se puede considerar, siempre y cuando usted pierda la conciencia, estás en un estado de síncope. Pero si usted nunca perdió la conciencia, lo que tuvo fue un debilitamiento, una sudoración, le dieron un vaso de agua y usted se recuperó sin perder la conciencia, no es para nada un síncope. Es como un desmayo. Sí, es como un desmayo. Ahora, hay estados vasovagales que sí está descrito en la literatura que puede pasar desde los 15 segundos o 20 segundos, pueden durar varios minutos. Y estos estados vasovagales están bien descritos en la literatura. Unos de ellos pueden ser por los cambios posicionales, o sea, que usted cambie de posición, por los olores a determinados olores. Está descrita la propia micción, la propia defecación. Está descrito un joven adolescente cuando la están peinando, pueden sufrir un estado de síncope y se recupera de inmediato en 15 segundos. Ahora, cuando puede haber alguno que se prolongue a un minuto, es los más raros, pero es importante que la población sepa que un desmayo no tiene que ver nada con un síncope. Ahora, si ese desmayo pierde la conciencia, es un síncope. Estamos hablando de si no es un estado hipotímico. Hay personas que padecen de la cervical, lo que tienen es un mareo, le da frialdad, se sentaron y se recuperaron. No tiene un síncope. O sea, no llega al síncope. El síncope, su característica fundamental es la pérdida de conciencia por al menos 15 segundos. Sí, y que ocurre brusco. Y que ocurre bruscamente. Usted no sabe qué va a pasar. Si usted viene poniéndose frío, débil, usted está enfrentando alguna enfermedad que no se la han diagnosticado y que usted va a sufrir, bueno, una pérdida de la conciencia si la sufrió o no, pero el síncope como concepto ocurre de forma brusca y se recupera de forma brusca también. Usted se puso pálido, pero no se puso cianótico. Ya si usted se puso cianótico hay que hacer otros estudios.
Entonces, más adelante en el programa... Yo quería también aprovechar, porque usted mencionaba algunas causas. Por ejemplo, en la literatura médica, usted dice que está descrito que lo puede causar un adolescente que le estén peinando, o sea, una peluquería con un cierto tratamiento del cabello. Usted habla de la micción también, o la defecación en algunos pacientes que me imagino que retengan la orina por mucho tiempo y que eso puede ocasionar un síncope vasovagal. Pero ¿se conocen verdaderamente las causas que provocan este síncope? Bueno, todo el que tenga un estado de síncope debe ser estudiado. Yo les recomiendo a todo el que tenga un síncope que debe pasar por la consulta primero por su médico de familia, y el médico de familia va a trabajar sobre 3 especialistas. 1, el clínico, que es el especialista en medicina interna; 2, el cardiólogo; y 3, el neurólogo. Y si lo fuera a poner en un orden, el cardiólogo sería el primero que entra en el estudio. Lleva un electrocardiograma, generalmente de 12 derivaciones. Aquí en Cuba el que hacemos nosotros es de 6 derivaciones, para hacer el diagnóstico diferencial de todo este grupo de disritmia, o sea, de alteraciones del ritmo cardíaco que pueden causar síncope. Y de hecho, aprovecho para decirte que este grupo de enfermedades son, por lo general, todas son síncopes graves, se consideran síncopes, cursan con síncopes graves. Ahí pueden estar los aumentos de tamaño del corazón, las miocardiopatías. Hay una enfermedad que se llama White-Parkinson-White, que es una alteración del ritmo cardíaco que también se ve en la adolescencia y a cualquier edad se puede diagnosticar. Hay algunos síndromes de Brugada que son genéticos, que varias personas en la familia lo padecen. De entrada, un paciente que tenga síncope y que haya un antecedente de muerte súbita en la familia, se considera un síncope grave. Hasta que tú no establezcas el diagnóstico, se considera grave y se lo tiene que aclarar al paciente. Porque este estado, si te sucede cruzando una calle y no estás preparado, puedes tener mayores consecuencias. Ahora, de ahí paso al neurólogo. El neurólogo generalmente hace un estudio y ahí hay 3 enfermedades fundamentales que dan síncope. Uno es la migraña, las mujeres migrañosas con frecuencia hacen síncope. El otro son las epilepsias, los diferentes tipos de epilepsia, que hay que diferenciarlos después, y los estados epilépticos o conmocionales, como viene en alguna literatura, y el síncope, tienen sus diferencias. Por ejemplo, el síncope nunca se pone el paciente cianótico, en la epilepsia puede ponerse cianótico. El síncope se desmaya y nunca comienza con movimiento. Puede tener movimientos mioclónicos luego del síncope, pero el que es epiléptico, desde que comienza con los movimientos tónicos, clónicos, descoordinados y generalizados. El que es epiléptico no se recupera rápido, tiene un estado que se llama posgistal. Y el que tiene un estado de síncope se recupera rápido, se recuerda enseguida. 15 segundos. Y entonces eso es importante. De ahí entonces hay otros estados que pueden originar síncope, que son los llamados metabólicos, que por eso es el especialista en medicina interna, que tiene que hacer un buen diagnóstico de una hipoglicemia o de una hiperglicemia, y los dos unidos puedes estar enfrentando una diabetes mellitus. O otros estados... ¿Qué puede ser causa entonces de correcto, como es el uso del alcohol y otros estados que pueden ocasionar síncope. ¿Medicamentos pueden ocasionar estos síncopes vasovagales? Sí, están descritos algunos medicamentos, fundamentalmente aquellos medicamentos que pueden tener acciones rápidas. Está descrito a veces el estado de síncope en algunos pacientes que usan algunos vasodilatadores. No está en algunas literaturas, pero en otros sí está descrito. Por eso es que esas 3 especialidades deben de valorarte. Ahora, doctor, estamos hablando de causas, pero ¿existen factores de riesgo que pueden predisponer también a que se presente bruscamente, como usted dice, un síncope vasovagal? No sé, una alta exposición al calor, o estar en lugares donde hay mucha aglomeración o muchas horas de pie. Bueno, dentro de los factores de riesgo son las propias enfermedades que tienen como síntoma el síncope, que usted la tiene y no la han diagnosticado. Ese factor de riesgo usted lo tiene. Ahora, hablaste de algo muy importante. Cuando las personas enfrentan aglomeraciones de personas, o cuando las personas enfrentan olores determinados, por ejemplo, un paciente le van a hacer una cura en un hospital, le van a curar una herida que tiene en un pie. Ese dolor le puede producir
un estado de síncope y se recupera. El dolor. El dolor, que puede durar 20 segundos. Puede extenderse hasta un minuto, pero él se recupera completamente. Oiga, hablando, perdón. El olor a la sangre. Eso le iba a preguntar, porque usted ya nos esclareció que desmayo y síncope no es lo mismo. Pero ¿cuántas veces hemos visto una persona que ante el olor de la sangre o la extracción de la sangre se desmaya o hacen un síncope? Sí, pero si se pone frío, sudoroso, y usted lo sienta y él nunca perdió la conciencia, no lo es que un tuvo síncope. fue una lipotimia o un estado por este tipo de dolor. Pero si perdió la conciencia 20 segundos, es un síncope y está descrito en la literatura. Generalmente en los hospitales hay una liga entre el alcohol que se utiliza para inyectar, que los pacientes lo relacionan con olor a éter. El olor de la sangre lo relacionan con... Y entonces es importante que lo tengan en cuenta los pacientes. Si se desmaya y no pierde la conciencia, es un desmayo hasta ahí. Si pierde la conciencia, es un síncope. Ya digo, esto no es una norma, ni es una ley lo que yo estoy diciendo. El tema es polémico en la literatura, entre los profesionales y entre la propia población. Porque yo recuerdo cuando la gente empezó a usar la citromicina en la COVID, no había científico todavía que había dicho que la citromicina tenía su efecto. Y al final la usamos en los protocolos de la COVID. Exactamente. O sea, la población también manda. Los grupos poblacionales con costumbre, lo que la gente le llama las tradiciones, tienen que ver también con el comportamiento de algunas enfermedades. Eso quiero que la población lo tenga en cuenta también. Doctor Piris, ¿estas crisis vasovagales o estos síncopes vasovagales suelen presentarse con sistematicidad en el caso de algunas personas? ¿Ser recurrentes, frecuentes? Bueno, si usted tiene diagnosticado una miocardiopatía dilatada y ante el esfuerzo físico, bueno, vamos a ponerlo desde el principio. Usted tiene un síncope y nadie lo llevó al médico y usted se recuperó, pero usted empieza a hacer ese síncope cada vez que hace ejercicio físico. Vaya un médico que usted debe tener un problema cardiovascular. Generalmente las miocardiopatías, las insuficiencias cardíacas, que están solapadas, que están ocultas, que no están diagnosticadas, pueden dar síncope a repetición. Y esto hace que el paciente vaya al médico y se le hace el diagnóstico. Por eso es importante que se haga. Ahora, una madre que tenga un adolescente que con frecuencia, cuando va a jugar fútbol, se pierde la conciencia y se recupera solo, acuda a su médico y estúdielo. Porque él, normalmente nadie se está perdiendo la conciencia porque practica ejercicio. O sea, si usted aumenta su consumo energético y viene un síncope, busque que usted tiene algún problema cardiovascular, debe tenerlo. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa en la conversación. ¿Le parece bien, doctor Piris? Les recuerdo que estamos en vivo y que tenemos el teléfono 2445-3447. Cada jueves entre las 4:30 y las 5 de la tarde desentrañamos un mito por Telecristal. Conozca un poco más de enfermedades comunes y poco frecuentes, de su tratamiento y prevención en Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Sigo dialogando con el doctor Alberto Rubén Piris. Es especialista de segundo grado en terapia intensiva, máster en urgencias médicas y toda una voz autorizada para esclarecer cuestiones con el tema que hoy ocupa los minutos de Mitos de la Salud, que estamos hablando de síncope o crisis vasovagal. María Caridad López, de la ciudad de Holguín, pregunta: ¿es posible evitar el desmayo? Se refiere ahí al término desmayo a través de una respiración controlada y la relajación. Ha sentido que va a desmayarse y ha aplicado esta técnica personal y dice que le ha funcionado. Sí, es posible, porque aumenta la concentración de oxígeno en sangre y le llega más oxígeno al cerebro. Y si no se llega a perder la conciencia, usted no tiene un síncope. Usted lo que sufrió es una lipotimia. Pero si usted hiperventila, tiene más oxígeno circulando. Perfecto. Mariana Pareda Ortiz, de la ciudad de Holguín: en mi época de estudiante se puso de moda entre los muchachos provocarse el desmayo, entre ellos presionándose un punto determinado. No dice qué punto es. ¿Esta práctica es peligrosa para la salud? Bueno, recordar que cuando se pierde la conciencia puede existir el riesgo de ocluirse la vía aérea. No es una práctica recomendada. Pero sí está descrito en la literatura que existiera un grupo de adolescentes que lo practicaban.
Doctor Piris, Carlos Emilio Verdecia de Cacocún, ¿existe algún medicamento que provoque los síncopes o desmayo o la sensación de debilidad que en el cuerpo? El alcohol es una bebida, el alcohol etílico no es un medicamento, pero sí pueden hacer medicamentos. Ahorita hablé de los vasodilatadores. Cuando existe un error de las dosis o cuando usted da más de las dosis recomendadas, puede venir una situación de síncope. ¿Las personas descompensadas de tiroides pueden sufrir de un síncope? Bueno, generalmente las personas descompensadas de tiroides lo que sufren es de estado de la hipotimia, no de síncope. No pierden la conciencia, lo que se sienten es débil, sudoroso, frío. Ellos mismos como mecanismo hiperventilan, porque al principio del programa, no recuerdo si hablé del tema, cuando usted está de más de 20 segundos con pérdida de la conciencia, y eso se alarga en el tiempo, si le falta el oxígeno al cerebro, usted puede desarrollar un estado conmocional que puede terminar en una convulsión aguda. ¿Y eso pone en peligro la vida de la persona y la calidad de vida? Pone en peligro la vida de la persona. Y este tipo de síncope en alguna literatura está descrito como síncopes conmocionales, y hay que tenerlo en cuenta. O sea, el oxígeno trabaja con dos cosas fundamentales, con sangre, glucosa y oxígeno. Y sin eso el cerebro hace un fallo, y ese fallo lo demuestra de varias maneras. Y va a provocar severos daños. Y severos daños, porque si usted se cae, de pronto se puede dar un golpe secundario al... ¿Qué prácticas o actividades podrían provocar el desmayo o el síncope vasovagal? Pedro Carmenate Ochoa, del municipio Vanes. La natación. ¿La natación? Está descrito que en los adolescentes la natación puede producir un estado de síncope. El ejercicio físico en horas del mediodía o en horas donde el sol esté más fuerte puede provocar estado de síncope. Una vez que ya usted lo padeció, debe acudir al médico a estudiarse. Es lo que usted me preguntaba ahorita. Si usted lo comienza a hacerse frecuente el estado de síncope, usted debe ser estudiado. Doctor Piris, los síntomas del síncope que usted los ha manejado en la medida de esta conversación del síncope vasovagal, ¿puede también confundir con otro tipo de patología? Usted hablaba de que esto es un síntoma. Estas crisis vasovagales es un síntoma, pero ¿estos síntomas, estos cuadros nos pueden confundir con otro tipo de enfermedad? Bueno, vamos a un extremo de la vida. Al principio le estaba diciendo que depende de la edad donde usted está enfrentando. Después que usted llega a la etapa de adulto mayor, comienzan a hacerse frecuentes las enfermedades cerebrovasculares. Y dentro de este grupo de enfermedades, yo no soy el más avesado para hablar del tema, pero sí conozco que las enfermedades cerebrales isquémicas transitorias pueden confundir con un estado de síncope. De hecho, el primer síntoma por lo que el paciente va al médico es porque el familiar dice, perdió la conciencia. Lo que esa pérdida de la conciencia no se recupera en 15 segundos, ni en un minuto. Esta pérdida de la conciencia perdura, y entonces se llama enfermedad isquémica cerebral transitoria. Y ya comienza a suceder en otras edades de la vida. Que no quiere decir que pueda haber un paciente joven que lo haga. Porque usted, paciente joven, por eso es que está indicada la resonancia y la tomografía, para descortar todas aquellas afecciones que puedan dar una isquemia cerebral y puedan confundir con un síncope. Ahora, doctor, ¿cómo actuar ante una persona que está teniendo en este momento un síncope o una crisis vasovagal? ¿Qué hacer, dice Luis Manuel Macías de Holguín, o no hacer si estamos con alguien que sufre de pronto un síncope? ¿Es cierta o falsa la creencia que inmediatamente hay que tratar de extraer la lengua a toda costa? ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? Bueno, cuando hay un grupo de personas y una persona sufre un síncope, ella se cae al piso porque perdió la conciencia. Y usted lo está viendo, pero mientras usted lo acomoda de forma horizontal en el piso, lo ladea o de cúbito lateral izquierdo, que es lo que está recomendado, para evitar que haya una broncoaspiración por si usted vomita, ya el paciente se recupera.
Y entonces no hay que sacarle la lengua. Y no hay tiempo para eso. No, no hay tiempo para eso. Mientras usted lo ponen de cúbito lateral izquierdo, el síncope se recupera en un periodo. El que demora un tiempo, aquí sí hay que tomar algunas medidas y ver que el paciente se despierte. Porque si usted pierde la conciencia de forma brusca y usted pasan 15 segundos o 20 segundos y usted le da en el pecho y usted comprueba que el paciente no tiene pulso, entonces ya usted no tiene un síncope. Usted lo que tiene una parada cardiorrespiratoria. Y entonces esto no puede haber confusión. El síncope se recupera completamente el paciente, hay que acomodarlo en decúbito lateral izquierdo, en la acera, usted lo puso en la acera, lo ladeó y ya se acabó, decúbito lateral izquierdo, para que el vómito no broncoaspire. Es cierto que el peso de la lengua va hacia atrás, pero nunca la lengua se traga. O sea, no sé si el tema lo quieres discutir posteriormente, pero la lengua... O sea, la lengua es un órgano, es un músculo, además, eso no se traga. No, eso no es una frase correcta. La lengua va a estar ahí. Ella lo que puede ir hacia atrás por su peso y ocluir la vía aérea. Uh-huh. Bueno, Rosaida Leiva Olivero, de Guatemala, Mayarí, nos acaba de llamar. Dice, le sucede que pierde la conciencia, se queda un rato inconsciente y en ocasiones se ha orinado o defecado. Le preocupa, pues no sabe a qué deben deberse estos episodios. Bueno, si es un rato, ya estamos hablando más. Un rato para la población. Una vez hicimos una encuesta en la población abierta. Un rato para la población es 5 minutos. Ya no es un síncope. Uh-huh. Hay que ver. Tiene que estudiar. Tiene que estudiarse. Bueno, agradecidos estamos, doctor, porque usted nos haya dedicado estos minutos. Hay alguien que dice, una persona que recibe una descarga eléctrica se traga la lengua. Bueno, pero ya eso no es un síncope. Ya eso no es un síncope. Gracias, doctor. Eso es un shock. Eso es un shock. Gracias por esclarecer dudas relacionadas con el síncope o la crisis vasovagal. Le invito a que sintonice Radio Holguín, la nueva radio, este sábado a partir de las 11 de la mañana. Ahí estará el doctor esclareciendo otras cuestiones relacionadas con el síncope y acá nos encontraremos dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. Próximamente este espacio dialogará sobre bronquiectasia, una afección que daña las vías respiratorias de los...